Así que ya estamos preparados para empezar este tiempo que considero que es un tiempo especial. Lo he disfrutado mucho preparándolo. Así que espero en el Señor que también sea de bendición y de reflexión también para ustedes en cuanto al entendimiento de la sabiduría, porque la sabiduría también es un don de Dios. La vida no termina simplemente con el cinismo de afirmar que la vida es así y la voy a vivir lo mejor que puedo, sino que más bien el Salmo 90 se convierte en una oración que tiene su punto central en el Salmo 90, en el verso 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta oración intensa tiene mucho significado, pero aquí viene la connotación de que poder hallar sabiduría en el corazón, traer sabiduría al corazón. No es una sabiduría que nace en el corazón, sino es una sabiduría que yo traigo, producto de que le estoy pidiendo al Señor que yo aprenda a contar con exactitud cada día de mi vida. La sabiduría tiene que ver justamente con este regalo que el Señor nos concede. Y por eso es que, teniendo esta oración en mente, vino al corazón de los pastores el poder tener estas 3 semanas hablando de un tema del cual no hablamos muy a menudo. A veces lo damos por sentado, pero es necesario que nosotros volvamos a tener una mejor visión de lo que se conoce como la literatura sapiencial o la literatura de sabiduría. De tal forma que la sabiduría viene a ser ese componente particular que nos lleva a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado. Y la literatura sapiencial es un género particular de las Escrituras que está constituido básicamente por 3 libros. Podemos hablarlos de una manera muy clara: por el libro de Job, por el libro de Proverbios y por el libro de Eclesiastés. Cuando hablamos del propósito de estos libros de la sabiduría, su propósito es orientar la vida práctica en relación con nuestra fe, buscando que haya concordancia entre nuestras creencias, las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida diaria y el carácter manifiesto que nosotros expresamos en nuestra vida. De tal manera que la importancia de los libros de sabiduría es que ponen el punto culminante o ponen el énfasis en el hecho de cómo yo expreso mi fe, mis creencias alrededor de mi vida práctica, mi vida diaria, mis circunstancias, mis rutinas. Pero no solamente es cómo lo expreso, sino también cómo mi carácter, moldeado por esas creencias, se expresan en medio de nuestra cotidianidad, en medio de nuestra vida particular, en medio de los dilemas de nuestra existencia. Porque reconocemos que para Dios no hay distinción entre lo sagrado y lo secular, sino que lo sagrado viene a impactarnos a nosotros en medio de la temporalidad. Y por eso oramos con Moisés: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí la sutileza radica es: enséñanos a contar de tal modo, de una manera particular. Nosotros podemos evaluar la vida de diferentes maneras, podemos entender la existencia de diferentes formas, nuestras circunstancias de diferentes maneras, pero para poder hallar sabiduría hay que orarle al Señor y decirle: Señor, enséñame a contar mis días de una manera especial, conforme a tu sabiduría. De tal manera que nosotros en la literatura sapiencial nos hacemos una pregunta: ¿cómo afecta la revelación de Dios en las Escrituras mi diario vivir y mi entendimiento
de la realidad. Nuestra preocupación es que podamos vivir nuestra fe no en las cuatro paredes de nuestra iglesia, sino que podamos expresar la vitalidad de la fe en medio de nuestras realidades cotidianas, no en medio de la excepcionalidad de la vida, sino en medio de nuestro diario vivir. Yo creo que no solamente es el anhelo de la literatura y de la sabiduría, sino que también es nuestro anhelo personal. Y ya que hemos hablado de Job, de Proverbios y de Eclesiastés, simplemente a modo de orientación nosotros podemos descubrir que la intención de Job es buscar entender, reflexionar y aplicar la fe ante la prueba, la incertidumbre y el dolor. Nosotros conocemos la historia de Job y el dolor y la prueba que él experimentó. De tal manera que el libro no solamente nos cuenta una historia de sufrimiento, sino que nos hace preguntarnos también a nosotros cómo es que nuestra fe aplicada reacciona ante la prueba, la incertidumbre y el dolor. Yo creo que ninguno de nosotros es ajeno al sufrimiento, ninguno de nosotros es ajeno a la incertidumbre, ninguno de nosotros es ajeno al dolor. Por lo tanto, el libro de Job tiene esa intención. Proverbios también tiene una particularidad. Proverbios también busca entender, reflexionar y aplicar la fe y el carácter al enfrentar las diferentes circunstancias de la vida diaria. Proverbios tiene esa particularidad sencilla de hablarnos de manera particular en medio de las situaciones cotidianas, en medio de lo que nosotros enfrentamos diariamente, de tal forma que nos volvemos a preguntar cómo es que mi fe tiene un impacto en mi carácter y en la forma en que yo enfrento mis rutinas diarias. Y Eclesiastés, en el mismo sentido, busca entender, reflexionar y aplicar la fe frente al problema de encontrar el significado final de la vida y el valor de los logros humanos bajo el sol. ¿Cómo es que yo entiendo el significado último de la vida? ¿Cómo es que en medio de la vorágine de todas nuestras actividades, de todos nuestros desafíos personales, laborales, en medio de todo lo que el mundo trae consigo, cómo puedo entender finalmente cuál es el significado final de la vida? De esta vida que es corta. El autor de Eclesiastés simplemente afirma, oye, ¿cuánta injusticia hay? Porque así como muere el malo, de la misma manera va a morir el justo. Y cuando muera, ¿a quién le va a dejar el justo todo aquello que ha acumulado y todo aquello que le ha costado tanto alcanzar? Son preguntas que todos nosotros nos hacemos. Nos hacemos preguntas con respecto a nuestra fe y el dolor, con respecto a nuestra fe y simplemente nuestras relaciones interpersonales, con respecto a nuestra fe y el sentido último de la vida. Pues estos tres libros nos llevan en esa dirección. Y lo interesante de la literatura de sabiduría es que está enfocada justamente, como lo dice Salomón en el Eclesiastés, en la vida bajo el sol, en esta vida, en medio de nuestros dilemas diarios. De tal manera que no podemos escapar, no podemos escondernos de las realidades que todos nosotros enfrentamos diariamente. Tenemos que ver a Dios y tenemos que ver su revelación, no en el alto monte en donde lo buscamos en retiro, sino en medio de nuestros trajines, en medio de nuestra vida diaria. Por eso a mí me gustó esta frase de este autor, donde él marca la diferencia, y una diferencia muy interesante, ahora entrándonos de manera particular al libro de Proverbios. Él dice, a diferencia de la ley,
Los proverbios no dicen nada sobre los sacrificios. A diferencia de los libros históricos, Proverbios no alude al pasado de Israel, ni tampoco a ninguno de sus héroes populares. A diferencia de los libros proféticos, Proverbios no dice nada sobre el destino de Israel. A diferencia de los Salmos, este libro no tiene material devocional. Es interesante entonces que el libro de Proverbios tiene que ver con la sabiduría en el centro mismo de nuestra realidad personal, en el mismo centro de nuestras interacciones, en el mismo centro de nuestras relaciones, en el mismo centro de nuestras circunstancias. Y es allí donde este libro se hace absolutamente importante. Solamente de manera general, para que ustedes tengan esta información, simplemente datos generales del libro de Proverbios. Número de capítulos, tiene 31 capítulos. Algunos lo relacionan los 31 capítulos con cada uno de los días del mes. El número de versículos son 915. Las palabras, para los que las quieran contar, son 13.963. El propósito del libro de manera particular está en el capítulo 1, del verso 1 al 7. Y hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención con respecto al libro de Proverbios. Su introducción es del capítulo 1 hasta el capítulo 9. De tal manera que un tercio del libro busca llamar la atención al lector acerca de la importancia de la sabiduría. Imagínense ustedes que yo necesite que se me convenza de la importancia de la sabiduría en un tercio del libro. Eso habla un poquito de nuestra necedad, por decirlo de alguna manera. El tema es la sabiduría versus la necedad, y las palabras claves son sabio y necio. Aunque se habla de que son los proverbios de Salomón, hay diferentes autores a lo largo del libro, hay diferentes recopilaciones. Está el mismo Salomón, se habla de los sabios en el capítulo 24, se habla de proverbios recopilados por el rey Ezequías que pertenecían a Salomón en el capítulo 25, se habla de un personaje llamado Agur, que nos es desconocido en el capítulo 30, y también se habla del rey Lemuel, que es otro personaje desconocido, que aparece en el capítulo 31. Como ustedes pueden ver, es un libro interesante, es un libro que busca llamar nuestra atención y es un libro también bastante particular. Entonces, cuando hablemos de Proverbios, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, el libro de Proverbios es una recolección de dichos cortos que buscan contraponer el actuar con sabiduría versus el actuar con necedad, para expresar de manera práctica y directa la forma en que un hombre o una mujer de Dios debe conducirse agradando a Dios en el mundo. Estos dichos cortos expresan de manera directa y frente a nuestros ojos la posibilidad de vivir sabiamente o la posibilidad de vivir neciamente. No tiene la intención de llevarnos por recovecos filosóficos, sino que plantea los hechos de nuestra actuación. ¿Cómo es que actuamos? O actúas con sabiduría o actúas con necedad. De tal manera que en medio de esa contraposición nosotros descubrimos cómo espera Dios que actuemos en el mundo con una vida que le agrade y que cobre significado para el Señor. Una vida en la que aprendamos a vivir con sabiduría. La intención del libro es ponernos, o del proverbio es ponernos en una encrucijada de camino, de tal manera que yo descubra, yo me paro en la encrucijada de camino y se me da la oportunidad de saber si escojo la sabiduría o escojo la necedad.
Y así, estos proverbios tienen una particularidad. A pesar de ser proverbios milenarios, permítanme leerles lo que dice este autor. Por un lado, a pesar de los siglos que nos separan de los autores de esos dichos, las incambiables continuidades de la existencia humana permanecen. ¿Cuáles son esas continuidades de la existencia humana? El hacer amigos, el hacerle frente a la sexualidad, la administración del dinero, la respuesta a la pobreza, cómo nos ganamos la vida, el aprender de la pérdida, el batallar en las dificultades, cómo enfrentamos la muerte y muchos temas más. Estos son los constantes temas humanos que Proverbios toca abundantemente. De tal manera que la sabiduría tiene que ver con ayudar a las personas a enfrentar la vida, con ver las cosas de una manera fresca, que nos brinde nuevos recursos para vivir, y con trabajar lo que significa vivir para Dios en medio de las cosas ordinarias de la cotidianidad, en medio de nuestra vida diaria. Allí radica su importancia, allí están sus valores, cómo yo enfrento en el Señor mi vida diaria. No un momento especial, no un momento místico, no un retiro, sino cómo enfrento de manera particular mi vida diaria. De tal forma que nosotros nos encontramos con dos preguntas. A veces yo sé que existe la peculiaridad de que nosotros conocemos, y es muy popular, una segunda pregunta. Pero Proverbios hace dos preguntas que son sumamente interesantes y que se encuentran alrededor del libro. La primera es, miren Proverbios capítulo 20, el verso 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Ustedes ya están recordando cuál es el otro, ¿verdad? Ustedes saben cuál es el otro texto que es muy conocido. El otro texto es: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y estas dos preguntas son las preguntas que el libro de Proverbios quiere responder. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. La Reina Valera del 60 dice su propia bondad, ¿no? Estas dos palabras son en hebreo realmente sinónimos y tienen que ver justamente con estos dos factores: el hecho de que yo sea una persona generosa o que sea una persona fiel, una persona que haga valer sus propios principios. Los hombres proclamamos en nuestro currículum que lo tenemos todo, que lo hacemos todo bien, que somos los mejores. Pero el libro de Proverbios se pregunta, ¿pero un hombre realmente digno de confianza, quién lo hallará? ¿Dónde estará? Y esa misma particularidad está en este pasaje que ya es muy conocido por todos nosotros. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Nuevamente, esta búsqueda tiene que ver con el hecho de reconocer al sabio o reconocer al necio. O sea, ¿cómo nosotros podemos hallar a esa persona? Simplemente catalogándolas en un blanco o negro. O es sabio o es necio. Por ejemplo, Proverbios, este pasaje de Proverbios: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Aquí nosotros encontramos los dos caminos, pero lo que nosotros entendemos es que hay un camino que va en una dirección y hay un camino que va en la otra dirección. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y es descuidado.
Aquí es donde nosotros nos encontramos en la encrucijada de camino y nos podemos preguntar a nosotros mismos en qué lado del camino yo estoy. ¿En el lado de la arrogancia y el descuido o en el lado de la prudencia y del cuidado personal? ¿En el lado de darle la gloria a Dios o en el lado de darle la gloria a mis propios pensamientos? De tal manera que esta es la disyuntiva que el libro de Proverbios presenta de manera abundante y de manera permanente, de tal forma que la pregunta que nosotros nos debemos hacer ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo es que la sabiduría se define en la Escritura? En primer lugar, tenemos que decir que la sabiduría es la habilidad aprendida para vivir bien la vida. La habilidad aprendida para vivir bien la vida. No estamos hablando en este caso de algo innato. Es algo para lo cual nosotros necesitamos ser instruidos. La fuerza de la conexión de la palabra sabiduría no es con el mero conocimiento teórico, sino con el conocimiento que es bien aplicado y que produce fruto. ¿Cuándo es que entiendo que soy sabio? Cuando eso que digo conocer lo he aplicado y estoy viendo que es fructífero en mi propia vida. Esa es la intención básica de la palabra sabiduría. En otro sentido, la sabiduría es la orientación de la vida práctica en consonancia con la fe aplicada en cada una de las situaciones de nuestra vida diaria. ¿Qué significa esto? Que yo busco poder aplicar mi fe en medio de las realidades de mi vida diaria y veo la efectividad de mi fe produciendo una buena vida que le da la gloria a Dios en medio de mis dilemas rutinarios. La sabiduría también es vivir sabiamente, aseguraría una vida dichosa, digna de ser vivida. Es en parte fruto de la experiencia, pero nace y se fundamenta en una profunda instrucción de la revelación de Dios. Es algo que yo vivo, pero que es algo que está respaldado y que tiene su origen en la revelación de Dios. De tal manera que podemos decir que es algo que se cultiva, pero que es algo que también es un regalo de Dios. Entonces aquí hay un concepto con el cual nosotros debemos quedarnos, o con un par de conceptos. La primera idea es que la sabiduría es ajena a nosotros. La sabiduría le pertenece al Señor. Nosotros debemos ser instruidos en la sabiduría. Y en segundo lugar, la sabiduría no es solo conocimiento, sino que es el conocimiento aplicado en medio de nuestras realidades. De tal manera que yo vivo en consonancia con mi fe y aplico mi fe en la vida diaria y eso produce un fruto en mi propia vida. En contraposición a la sabiduría está la necedad. ¿Qué es la necedad? La necedad es una abierta indisposición a lo que Dios ha establecido. Es una resistencia voluntaria a la verdad y es rechazo a la sabiduría de Dios. La necedad es indisposición a lo que Dios ha establecido. La necedad no es ignorancia, es terquedad, es obstinación en contra de lo que Dios ha establecido y que termina con una vida fragmentada, infructuosa y dolorosa. Entonces, aquí en esta definición hay algo que nosotros debemos entender, que la necedad es intrínseca al ser humano. Nosotros somos necios
por naturaleza, porque nosotros estamos desconectados de nacimiento de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La necedad es definida por el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. El libro de Proverbios dice que la necedad está ligada al muchacho. Y es interesante que esa idea de ligada al muchacho quiere decir que la necedad está firmemente relacionada con mi corazón. O sea, la necedad está ligada a mi vida. Yo soy una persona necia por naturaleza. Necia en el sentido de que nazco con una indisposición natural a las cosas de Dios, producto de nuestro propio pecado y nuestra separación de Él. No solamente es una aversión al Señor, sino también una aversión a Dios y a sus asuntos. Esa es nuestra realidad de necedad. Por eso es que nosotros afirmamos, y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que empezar, es reconociendo que la necedad es innata en nuestro corazón, mientras que la sabiduría se busca con esfuerzo y requiere de una intención y dedicación personal para lograr un cambio y llevar una vida buena delante de Dios. Nosotros somos en automático necios. Nosotros necesitamos instruirnos en la sabiduría. Miren, por ejemplo, este caso en el libro de Proverbios. ¿Ustedes saben lo que es esto? Es un mortero, ¿verdad? ¿Qué pongo ahí en el mortero? Ajo. ¿Y qué hago con el mortero? Y lo hago, ¿no es cierto? Hasta que deshago el ajo. Ahora, miren ustedes lo que dice el proverbio. Aunque machaques con el mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no se apartará de él su necedad. Mi Señor, ustedes ya saben entonces a cuál dificultad nosotros nos enfrentamos en nuestra vida diaria. ¿Cuál es nuestra mayor dificultad? Es el pecado que se manifiesta en nuestro carácter a través de la necedad. Aunque machaques con el mazo al necio en un mortero entre el grano molido, no va a soltar la necedad. Que necio me quedo. Porque la necedad es un estado espiritual. Ahora, yo quiero, ya que estamos dando una introducción y estamos haciendo notar esta realidad, porque lo primero que tenemos que reconocer es cuál es nuestra debilidad. Porque si nosotros nos creemos todos el bueno de la película, vamos a tener problemas para el final de la película. Lo cierto es que la condición en la que nosotros estamos, básicamente es una condición de necedad. Y si analizamos nuestro corazón, vamos a reconocer esa necedad en nuestro propio corazón y vamos a reconocer lo difícil que es abandonar la necedad. Pero hay un problema que nosotros tenemos y muchas veces nosotros consideramos esto como si fuera una línea recta. Miren ustedes, bueno, Pepe, sí, yo he sido bien necio, pero ahora soy menos necio. Ayer era necio 94. Hoy día soy necio 88. Y pareciera entonces que fuera una línea recta el camino entre la necedad y la sabiduría, de tal manera que yo paso de ser totalmente necio
a menos necio. Tengo un punto en que no soy ni necio ni sabio, ¿no? El punto cero. Luego soy poco sabio y luego llego a ser totalmente sabio. De tal manera que hay una línea recta en donde, bueno, cada día trato de ser, bueno, Pepe, estoy tratando, cada día soy menos necio, ¿no? Voy ahí, estamos luchando, vamos avanzando. ¿Saben qué? Ese concepto está totalmente equivocado. No existe una línea recta entre totalmente necio que me lleve a poder ser totalmente sabio, porque ya vimos en una ilustración anterior que los caminos entre la necedad y la sabiduría son completamente opuestos. ¿Por qué? Déjenme ponerles un gráfico. ¿Cómo luce la necedad en la vida? Miren, tin, tin. Ese es el necio.